Al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos. Vamos a meditar unos minutitos, mis hermanos. Sabemos que es culto de oración y vamos a hablar de la palabra de Dios en este momento. Como tema, mis hermanos, es como una pregunta. Tenía dos temas, pero Dios sabe lo que tiene preparado para nuestras vidas. El tema es, como signo de interrogación, ¿cómo debería de ser nuestra fe? Cada uno de nosotros, mis hermanos, conocemos, como dice en el libro de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También en el libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada uno de nosotros entendemos perfectamente qué es la fe. Pero vemos, mis hermanos, en lo que nosotros acabamos de leer, que Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces nos pasa a nosotros, mis hermanos. Nosotros ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador personal, pero muchas veces dudamos. No estamos exentos, mis hermanos, a dudar. Por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte: muévete, ¿verdad? Pero vemos, mis hermanos, si nosotros, las personas, sobre todo el mundo, puede decir que la Biblia se contradice. ¿Cómo es posible que Jesús dice hombre de poca fe y habla de un granito de mostaza, verdad? Es algo, el grano de mostaza dice la misma palabra, que es la más pequeña, la semilla más pequeña. Y entonces quiere decir que Pedro tenía menos que eso. Nosotros tenemos que ver, mis hermanos, qué es lo que Jesús quiere decir como un grano de mostaza. Y nosotros lo podemos ver, mis hermanos. Jesús habla en la parábola de la semilla de mostaza. Y ahí Jesús nos explica cómo debe ser nuestra fe. Y traigo 3 puntos, mis hermanos, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder mantener nuestra fe. Porque es bien difícil, mis hermanos. Estamos viviendo momentos difíciles. El mundo está colapsando. El mundo está gimiendo, la tierra dice la palabra que gime la venida de Cristo. Así nosotros estamos esperando, porque aquel que dijo que iba a venir, vendrá. El primer punto, mis hermanos, que traigo es, 1, preparar. Sabemos, mis hermanos, bueno, algunos conocen, ¿verdad?, de agricultura, algunos tuvieron el privilegio, quizás, de nacer en el campo. Yo, pues, lastimosamente, lo voy a decir así, pues, no soy del campo, y no lo digo para vanagloriarme, sino simplemente, pues, no tengo esas habilidades que muchas personas tienen. Yo admiro a muchas personas como agarran, por ejemplo, la cuma, curvo, todo ese machete para cortar incluso grama. Y yo aquí tuve que venir a aprender a usar ciertas cosas, ¿verdad? Aquí uno con máquina lo hace, ¿verdad? Usa el weed whacker, la máquina de cortar. Es mucho más fácil que en nuestros países. Yo veo muchas personas como tienen la habilidad, ¿verdad? La gente que es del campo, de subirse a un palo y bajar cualquier fruto. Yo si me subo, pues sé que me voy a caer porque no tengo esa habilidad. Pero lo poco que he aprendido de la agricultura, pues lo aprendí por mi antiguo trabajo. Y cuando vamos a sembrar, hay que preparar la tierra, hay que arar la tierra, hay que quitar todas las malezas, hay que quitar todo lo que puede hacer que el fruto o lo que se va a sembrar vaya a arruinarlo, ¿verdad? El monte, que sea malo se quita. Entonces nosotros preparamos la tierra, limpiamos la tierra y la abonamos. Así nosotros debemos prepararnos nuestra fe. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos porque entendemos que la venida de Cristo está cerca. Cada uno de nosotros sabemos que no somos salvos por obra, pero la palabra también de Dios dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que prepararnos. Cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos. El enemigo nos va a atacar con nuestros pensamientos, mis hermanos. El enemigo sabe qué tan débiles nosotros somos. Él, mejor dicho, conoce nuestra debilidad. Porque el enemigo lo sabe, porque nosotros se lo decimos. Él lo sabe porque nosotros se lo decimos. Si nosotros no se lo dijéramos, él no supiera. Porque el único que escudriña pensamientos y corazón es Dios. El enemigo solo puede saberlo porque nosotros hablamos. Nosotros siempre declaramos debilidades muchas veces. Nosotros mismos declaramos a veces que nos va a ir mal en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros hablemos bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que prepararnos, mis hermanos, para que
nuestra fe no decaiga. El punto número 2, mis hermanos, que traigo es sembrar. Sabemos que después de preparar la tierra, hay que sembrar. Sea cualquier semilla que ustedes siembren, ustedes saben pues que tiene que ir, ¿dónde? En la tierra. Porque si nosotros, por ejemplo, yo les puedo dar o pueden comprar una semilla o van a sembrar, y si ustedes la pueden guardar, esa semilla no va a dar fruto. Tiene que ir en la tierra. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que sembrar, porque la palabra dice que nosotros lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Entonces cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que tener la acción de sembrar. Porque si nosotros no accionamos, mis hermanos, si nosotros no hacemos esa acción, no va a haber fruto. Por ejemplo, el domingo el pastor decía que la oración es buena, pero sin acción, la oración pues no es nada. Nosotros podemos estar orando por un trabajo, por una casa, por X bendición, pero si nosotros no accionamos, si nosotros oramos por un trabajo y no vamos a buscar trabajo, no va a caer el trabajo del cielo, sino que tenemos que nosotros hacer una acción. Entonces, primero preparamos y segundo, sembramos. El punto número 3 es el crecimiento. Sabemos, mis hermanos, que para que una planta crezca, hay que darle cuidado, hay que preparar, hay que regar, hay que echar abono. Incluso siempre sale maleza alrededor de una planta y hay que quitarla. Incluso en la misma planta a veces hay hojas que se les están secando, entonces nosotros tenemos que quitar. Entonces nosotros tenemos que cuidar el crecimiento. Así nosotros tenemos que cuidarnos, cada uno de nosotros. Entonces, para que nuestra fe crezca, para que nosotros entendamos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Marcos que el grano de mostaza es pequeño. Dice que el reino de los cielos se asemeja a un grano de mostaza, que un hombre sembró, es una hortaliza. Dice que la semilla es pequeña a la par de todas las hortalizas, y la palabra de Dios nos dice que después viene a ser grande. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nuestras vidas, que nuestra fe no se quede como un grano de mostaza, quiere que nuestra fe crezca. ¿Y cómo nuestra fe va a crecer? Nosotros leyendo la palabra de Dios, ayunando, orando, vigilando. Cuando nuestro pastor nos dice que hay vigilia, tenemos que ser los primeros en estar acá. Cuando hay ayuno, tenemos que ser los primeros en estar acá. Porque él un día de estos decía en una prédica que había un hermanito que le decía que cuando iba a haber ayuno y cuando había ayuno no se parecía. Cuando iba a haber que ser vigilia y no estaba en la vigilia. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos preparándonos para la venida de Cristo, tenemos que estar ayunando, orando y velando. Porque así lo dice la palabra, que nosotros tenemos que velar. Cada uno de nosotros tenemos que estarnos preparando. Entonces, para que el fruto salga, cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que acabamos de leer, mis hermanos, la palabra nos dice que los discípulos de Jesús iban en una barca y vieron así a lo lejos un fantasma, y obviamente se asustaron, tuvieron miedo. Y Jesús les dijo que era Él, que no tuvieran miedo. Entonces Pedro vino de valiente y le dijo: si eres tú, dime que vaya a ti. Y vino Pedro, se bajó y empezó a caminar. Ya eso era un milagro sobrenatural, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Pero el enemigo sabía que Pedro era un hombre pescador, sabía dónde le iba a atacar. Dice la palabra que vino un fuerte viento y él empezó a hundirse. Así el enemigo nos ataca en nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos manipulen. Dejamos que nuestros pensamientos nos dominen. Así como en ese momento Pedro se imaginó que un fuerte viento podría botar un barco, él sintió que el viento lo iba a botar a él. Por eso él se empezó a hundir. Y así nosotros, toda adversidad, todo problema, toda angustia, nosotros pensamos que nos van a derrotar, pero dice la palabra que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, nos dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Nosotros, mis hermanos, no tenemos que tener miedo. En nuestros corazones tiene que haber gozo, alegría, porque ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Aún nosotros no podemos hacer ningún sacrificio, porque nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio más grande
que la humanidad haya podido recibir. Amén. Entonces, si nosotros vemos la magnitud del sacrificio que hizo Jesús en nuestras vidas, nuestra fe tiene que crecer cada día. Nuestra fe no tiene que quedarse pequeña, mis hermanos, porque aquí Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Cuántos hombres de poca fe en este día? Espero que ninguno. Tenemos que nuestra fe tiene que ir en aumento, mis hermanos. Hay cosas, mis hermanos, que parecen imposibles. Posiblemente hay peticiones y este día es culto de oración. Y sé que cada uno de nosotros traemos peticiones. Sé que cada uno de nosotros traemos algo delante de Dios. Y quizás quisiéramos una respuesta inmediata. Quizás quisiéramos que hoy oramos y hoy mismo ser sanos. Dios puede hacer ese milagro inmediatamente. Pero todo es conforme a la voluntad de Dios. Amén, no es conforme amén. a nuestra voluntad. Todo también es al tiempo de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros en esta noche, mis hermanos, nos hagamos un autoexamen, ¿sí? Y nos califiquemos y veamos qué tanta fe nosotros tenemos. ¿De verdad nosotros hemos creído? ¿O muchas veces solo somos de diente a labio? Yo recuerdo, mis hermanos, cuando yo estaba en El Salvador, cada domingo, ¿verdad?, que yo iba a la iglesia, no era seguido, era ocasional. Siempre me preguntaban si yo quería aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y siempre lo aceptaba. Lo hacía solo para que, posiblemente, porque las personas me miraban, o porque me lo preguntaban, no hallaba qué responder en ese momento y lo aceptaba todo. Y yo recuerdo que llegaba a la casa y le decía a mi mamá y a mi papá, hoy sí voy a cambiar. Y mi papá me decía, vos sos una llamarada de tusa. Y así era todos los días yo. ¿Por qué? Porque yo no había creído realmente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Así nosotros hemos creído. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros ya dimos ese paso. Tenemos ese granito de mostaza. Estamos preparándonos, ya sembramos. Entonces estamos cuidando ese fruto. Porque cada uno de nosotros vamos a dar fruto. Y nosotros entendemos también que la fe es un don del Espíritu Santo, pero también es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, como cristianos tenemos que dar frutos. Y la fe es fundamental en los cristianos, porque la palabra de Dios dice que bienaventurados aquellos que creen sin ver. ¿De quiénes estaban hablando? De cada uno de nosotros. Nosotros no creemos por lo que vimos a Jesús. Nosotros creemos porque en nosotros está la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos acá la Escritura, escudriñamos y nosotros creemos porque nosotros hemos creído en aquel que vive y reina por siempre. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros en este día vamos a enfocarnos en que nuestra fe empiece a crecer. No nos vamos a quedar estancados porque Dios no quiere que cada uno de nosotros nos estanquemos. Él quiere que cada uno de nosotros sigamos creciendo. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Si Dios. cada uno de nosotros Amén. nos hacemos un autoexamen, nos analizamos, ¿qué estamos haciendo para que nuestra fe crezca? Cada uno de ustedes se puede responder. No necesariamente tienen que hacer las cosas para que el pastor los vea. Tienen que hacerlo para que Dios los vea. Amén, Porque en amén. lo secreto, dice la palabra, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto, dice la palabra. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, Si nosotros, gloria a Dios, Señor. gloria a Dios. Si nosotros queremos esa recompensa del Padre, tenemos que hacer las cosas solo para agradarlo a Él. Amén, Y nuestra amén. fe tiene que ir aumentando, mis hermanos. Es bien difícil, mis hermanos, a veces tener fe cuando todo parece imposible. Yo soy testimonio, como se los he dicho más de una vez, y lo testifico siempre que puedo, o cuando estoy acá. Yo no estaba para estar en este país, mis hermanos. Yo estaba para irme para El Salvador. Mis planes, mis ideas eran para irme para El Salvador. Y Dios hizo un milagro sobrenatural que hasta el día de ahora yo no me creo que Dios haya permitido que sea acá. Pero ha sido por su misericordia. Y en ese momento, si yo me autoanalizo, digo, yo era como Pedro, un hombre de poca fe. Y Dios yo estaba meditando en esto y Dios me decía, wow, ¿por qué dudé en aquel tiempo? Y así muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios. Yo les hago una pregunta a mis hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? Nada, Nada, es ¿verdad? imposible para Él Él. puede hacer las cosas sobrenaturales Amén, amén. que nosotros no podemos hacer.
Si nosotros leemos los evangelios, mis hermanos, cuántas sanidades hizo nuestro Señor Jesucristo. Señor, amén. Cuántos Gloria a Dios. milagros hizo nuestro Señor Amén. Jesucristo. Gloria a Dios. A cada uno Dios le dio conforme a la necesidad, y así a cada uno en esta noche Dios le va a responder conforme a su necesidad, conforme a su voluntad. Porque hay que creer, hemos creído en un Cristo vivo. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así lo dice su palabra, y nosotros debemos de creer, mis hermanos. Yo los invito en esta noche, mis hermanos, que meditemos en nuestra fe. Amén. Si somos hombres de poca fe, en esta noche Dios nos está diciendo que no dudemos. Amén. Es cierto, acá nosotros podemos ver que Jesús le extendió la mano y lo levantó cuando Él se estaba hundiendo. Porque Él va a estar siempre ahí, Él va a estar siempre dándonos la mano para levantarnos. Porque la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Pero también Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Sí, Señor, no es que Dios necesite de nosotros, realmente Dios no necesita de nosotros. Pero dice la palabra, quienes perseveren hasta el fin serán salvos. Amén. ¿Y cómo vamos a Gloria a perseverar, Dios. mis hermanos? Siempre buscando su presencia, Amén, buscando amén. de Dios día y noche, mis Amén. hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, ustedes pueden ver las noticias, las redes sociales, o donde usted quiera. Está fuerte. No hay nada, no hay noticia buena, todas son noticias malas. Hay mucha tristeza. El mundo, mis hermanos, se está colapsando allá afuera. Ay, ¿Y nosotros qué estamos haciendo, mis hermanos? Hay que orar por tanta necesidad. Amén, amén. Hay que orar, Gloria a mis Dios. hermanos, y hay que Señor, tener fe, amén. porque Cristo viene. Él Ay, está a la vuelta de la Señor, esquina, mis viene, hermanos. Señor, te Y cada esperamos. uno de nosotros tenemos que estar preparados, mis hermanos, para la venida de Cristo. Amén. Porque Gloria a nuestro Señor Jesús. Jesucristo vendrá con poder y gloria, así lo dice su palabra. Amén, Entonces, amén. mis hermanos, Gloria a Dios. ¿cómo debería de ser nuestra fe? ¿Pequeñita? ¿Poca? ¿O tiene que ser grande como la semilla de mostaza, que dice que viene a ser grande, viene a ser un árbol grande? Entonces, mis hermanos, nuestra fe tiene que ser grande, porque nuestro Dios es grande. Si nuestro Amén. Dios fuera pequeño, pues debería ser nuestra fe pequeña, pero nuestro Dios es grande. Amén. Nuestro Sí, Dios, Señor. dice la palabra, que el cielo es su trono y la tierra es estrado a sus pies. Entonces, imagínense, mis hermanos, que el cielo, o sea, Dios está sentado en el cielo y la tierra es estrado a sus pies. Entonces, qué pequeñitos somos a la par de Dios. Somos insignificantes, pero Dios está con cada uno de nosotros. Por eso dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, en esta noche, mis hermanos, ya dimos el paso de fe, pero hay que aumentar nuestra fe, mis hermanos. Amén. Es un culto de oración, hay que aprovechar los minutos, mis hermanos, para orar. Amén. Hay que Gloria aprovechar, a Dios. mis hermanos, porque si ustedes se han fijado últimamente, mis hermanos, los cultos de oración, el Espíritu Santo está ahí queriendo Amén, amén. hacer milagros, prodigios. El Señor, Espíritu Santo gloria a se está Dios, manifestando. aleluya. Entonces no hay que desaprovechar los minutos de oración. Los invito, mis hermanos, que en este día pasemos todos al Amén, altar amén. a orar, porque Dios quiere tocarnos, quiere llenarnos. Gracias. Hay que estar unidos como en el Pentecostés, mis hermanos, para que el Espíritu Santo descienda a cada uno de nosotros. Este fue el mensaje de este día, mis hermanos, el que tenga hoy. Amén. Que hoy- Gloria a que el Dios. Señor me lo bendiga. Aleluya.